El título de la palabra que voy a compartir con la ayuda del Señor con ustedes en esta tarde-noche es el siguiente: no aflojes. ¿Sí? ¿Está ahí? Hay una tendencia, creo que todos somos conscientes que hay una tendencia natural en los creyentes, en nuestras vidas, a aflojar, a acomodarnos, a conformarnos. Y esto es un grave problema. Nuestras vidas espirituales necesitan una perseverancia continua. Somos llamados a crecer en el Espíritu continuamente. Cada día nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Padre Celestial tiene aquello que necesitamos para nuestro crecimiento dentro del proceso. Dice que el Señor está llevando a cabo en cada una de nuestras vidas una buena obra. ¿Cuántos lo creen? Y que cada día el Señor, nuestro Padre Celestial, hace una provisión para que usted y yo crezcamos espiritualmente, nos desarrollemos espiritualmente, nos fortalezcamos espiritualmente y maduremos espiritualmente. Pero si usted y yo, por los motivos X, aflojamos, sin darnos cuenta, estamos dando lugar al diablo. Aquel que sutilmente sabe aprovechar las ocasiones para venir ahí con sus mentiras y con sus trampas para que de alguna manera estemos ahí abandonando el proceso de vida abundante en Cristo. Cada creyente tiene que tener claridad sobre la importancia de nuestras vidas espirituales. El apóstol Pablo habla de andar en el Espíritu y no satisfagamos los deseos de la carne, porque estos se oponen entre sí. A la hora de la verdad, si nosotros aflojamos en el empeño de proyectarnos en el crecimiento espiritual, el enemigo va a estar ahí con sus mentiras para desviarnos de la verdad y que aflojemos y incluso hasta que nos enfriemos, nos estanquemos. Incluso lo que persigue el enemigo de nuestras almas es nuestra muerte espiritual. Dice que el ladrón no vino sino para hurtar, robar, matar y destruir. El diablo lo tiene muy claro. ¿Sabe? El que a veces, los que a veces no lo tenemos muy claro de la importancia de nuestra vida espiritual, somos nosotros. Cuando la palabra de Dios habla con tanta claridad diciendo que el ocuparse de la carne es muerte. En otro versículo dice que el ocuparse de la carne no aprovecha para nada. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Y a veces como que perdemos la realidad de esta verdad gloriosa para la estabilidad, firmeza y seguridad de nuestras vidas espirituales. De hecho, el apóstol Pablo compara nuestras vidas espirituales a pelear la buena batalla y acabar la carrera. Pero fíjese lo que dice el apóstol Pablo, hablando de la carrera, dice: no habiendo yo sido heraldo para muchos, yo mismo venga a ser eliminado.
¿Por qué? Porque no estamos proyectados para estar cada día firme. El mismo apóstol Pablo dice, el que piense estar firme, mire que no caiga. La palabra de Dios nos advierte y nos da la conciencia de la importancia de estar despiertos espiritualmente para poder enfrentar los ataques del enemigo, poder resistir y poder vencer todo aquello que el enemigo de nuestras almas va a intentar de traer sobre nosotros para que menguemos. De hecho, Jesús dijo estas palabras también. Dice que si alguno, dice, poniendo la mano en el arado. Usted y yo entendemos que hemos puesto la mano en el arado. ¿Cuántos entienden que han puesto la mano en el arado? Esto nos habla de la proyección de nuestras vidas espirituales. Dice, pero mirando atrás, no es apto para el reino de Dios. La cosa es grave. Simplemente por un descuido, hoy aflojo en cuanto a la realidad de mi necesidad de tener una comunión real y verdadera, una intimidad con Dios. Y si voy aflojando, ese fuego se va apagando. Si la palabra de Dios deja de ser para mi vida un deleite, eso es una llamada de atención porque algo no está funcionando bien. Porque la realidad para cada hijo de Dios, para cada hombre y mujer que se mueve en el ámbito espiritual, en el crecimiento espiritual, la palabra de Dios es una necesidad y un deleite. Como dice el salmista en el Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores ha andado, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor, sino que en la palabra del Señor está su delicia. En ella medita de día y de noche. Esto es lo normal, lo habitual para aquellos que están despiertos espiritualmente y que valoran y le dan la importancia que requiere a la vida espiritual, mi vida espiritual. Cuando el escritor a los hebreos nos dice que las cosas que se ven fueron hechas de las que no se ven. Está relatando la importancia, si nosotros entendemos lo importante que es lo que vemos, lo que tocamos, lo que experimentamos dentro del contexto humano, natural, cuánto más en lo espiritual. Si menguamos, si aflojamos en lo espiritual, Dios es espíritu. Y nuestra relación con Dios y nuestra adoración con Dios es en espíritu y en verdad. Si aflojamos en esta realidad, hermanos, vamos menguando, hasta que podemos estar perdiendo la fe. Podemos convertirnos en unos religiosos, unos papagayos que hablan palabras bonitas, religiosas, pero sin fuego, sin realidad, sin manifestación de poder. Por eso el escritor a los hebreos en el capítulo 10 dice, no perdáis vuestra confianza, que tiene gran galardón. Os es necesario la paciencia para que cuando hayáis hecho, y eso de hacer, hermano, tiene que ser continuo. Usted y yo tenemos que estar dedicados, entregados, dados a la obra de Dios continuamente, porque es parte del plan de Dios para nuestro crecimiento espiritual. Cuando hayáis hecho la voluntad de Dios, os tengáis la promesa.
Pues el justo por la fe vivirá. Y si retrocediere, esto no agradará a mi alma. Pero dice el escritor, nosotros no somos de los que retroceden para perdición. ¿Cuántos pueden decir esto? Nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe. Los que tienen fe para preservación del alma. Dígale a su hermano, esto se está poniendo bueno. Usted y yo tenemos que aprender a luchar contra esa tendencia natural de ir aflojando en las cosas espirituales. Hoy no voy al culto. No pasa nada por una vez que no vaya. No dejaros de congregaros como algunos tienen por costumbre. Y yo siempre añado que algunos tienen como mala costumbre. Pensamos que no es importante, pero sí es importante. Hoy no tengo tiempo para orar. Hoy tengo que saltarme mi devocional. No pasa nada. Sí, paz. ¿Sabe una cosa? Dios es el fiel y verdadero. Y Dios siempre acude a nuestras citas. Y si usted no va, el Señor se queda ahí esperando. Véalo de esta manera, querido hermano y querida hermana, porque no hay otra manera más sabia de poder verlo. No busquemos argumentos absurdos ni excusas baratas para justificar cosas que nos ayudan a aflojar y no avanzar y no progresar para alcanzar las metas diarias. ¿Cuántos creen que Dios tiene metas diarias para nuestra vida? Yo estoy comprobando cada día es una nueva oportunidad, un nuevo día. Nos ha dado el Señor para que nos alegremos y nos regocijemos. Pero hay cosas importantes que hacer. Y sobre todo aquello que tiene que ver con nuestra realidad de nuestra vida espiritual. Todos los días hay metas a alcanzar. Si nosotros aflojamos en esta realidad, ¿qué es lo que pasa? El enemigo se va a poner las botas. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 8 al 10, dice la palabra, ser sobrios y velar. Tenemos que tener ese equilibrio, esa estabilidad, esa sobriedad y velar, estar vigilante de las cosas. No decir, no pasa nada porque no voy a la reunión, porque no voy a los estudios, porque me salto las reuniones de la célula. No pasa nada. Eso es una mentira diabólica. Porque nuestro Padre Celestial siempre tiene banquetes, siempre tiene comida que Él ha preparado de antemano para usted y para mí, para nuestra edificación espiritual. Entonces no digamos que no pasa nada, porque estamos cayendo en las mentiras del diablo. Dice, ser sobrio y velar, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando. Usted puede perder el tiempo, usted puede dejar de hacer cosas, pero sabe, el diablo no pierde el tiempo. Y el apóstol Pedro está detallando esa obra destructiva y cómo acecha y cómo está ahí mirando, dice, a quién devorar.
el cual resistir firme en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas al Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo. Hermanos, cuando estamos en el proceso de nuestra estabilidad, nuestra firmeza y resistimos al diablo, huye de nosotros y entramos en una etapa hermosa donde dice Él mismo, os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Él mismo. Dios obrando en nuestras vidas porque nosotros nos hemos dispuesto a estar ahí intencionalmente, ocupándonos de aquellas cosas que son como nuestros deberes diarios, como verdaderos hijos de Dios. Y nos deleitamos en la palabra, y nos deleitamos en la comunión, nos deleitamos en la oración, nos deleitamos consagrando nuestras vidas, nos deleitamos sirviendo a nuestro Dios con gozo y con alegría. Nos deleitamos. Número 1, un punto que quiero tratar con ustedes. No podemos bajar la guardia. ¿Cómo podemos bajar la guardia? ¿Cómo podemos relajarnos? ¿Cómo podemos aflojar cuando sabemos que nuestro adversario, el diablo, está alrededor nuestro como un león rugiente? Es una insensatez. Haciendo el contraste y el paralelismo y entendiendo la palabra tal y como está escrito, es una insensatez que no estemos velando con sobriedad, con equilibrio, con quietud, con conocimiento. Porque dice que tenemos que aprender a resistir al diablo firmes en la fe. Y él va a huir si usted está en condiciones. Pero si usted baja las manos y sus rodillas se paralizan, si usted está dando signos de flojera espiritual, el enemigo no va a perder la oportunidad. Créame que no va a perder la oportunidad. Pero nos preguntamos, ¿y cómo hay tanta gente que va, que viene, que ahora sí, que ahora allá, ahora en otra iglesia, ahora para aquí, ahora? Vemos la falta de perseverancia en la gente. Vemos la falta de persistencia. Algo que la palabra de Dios nos enseña, que ninguno de nosotros tenemos que prestarnos para ser personas de doble ánimo, porque las personas de doble ánimo son inconstantes en todos sus caminos. Y a veces parece ser que no nos percatamos, no nos damos cuenta y vamos menguando, vamos dejando, vamos aflojando. Y el enemigo va tomando posición. Y después nos quejamos porque no sé qué está pasando en mi casa. No sé qué está pasando en mi familia, mi matrimonio. No sé qué está pasando con mi salud. No termino de estar con contrariedades y se me presentan otras. No salgo de ese círculo problemático.
el ocuparse de la carne. Yo sé que esto es duro, pero está escrito por algo. Para que usted y yo asumamos nuestras responsabilidades. El ocuparnos de la carne es muerte. Y todo lo que se mueve a nuestro alrededor tiene inicios de muerte. El ocuparnos del Espíritu es vida, es paz. La palabra habla tan claro. No hace falta ser un erudito ni un teólogo que estudie las profundidades de la hermenéutica para darnos cuenta de que usted y yo somos responsables, que tenemos que ser personas sobrias que velen por sus vidas espirituales. Porque si mi vida espiritual está bien, me estoy enfocando correctamente para que mi matrimonio vaya bien. Si mi vida espiritual está bien, voy a poder avanzar y progresar en mi familia con mis hijos y juntos alcanzar metas importantes en Dios. Pero si yo aflojo las cosas que me mantienen firme delante de Dios y yo aflojo en las cosas que me mantienen firme en la fe del Hijo de Dios, en esa fe que el apóstol Juan dice que es la fe que vence al mundo. Dice, todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Pero estas cosas, hermanos queridos, hermanas queridas, esto no se mantiene firme así por casualidad de la vida. Dios nos da la palabra para que la comamos, para que nos alimentemos, nos nutramos con la palabra de verdad y nos fortalezcamos y nos establezcamos como pedernales, con firmeza, poder y autoridad en nuestro Dios. Y el diablo va a tener que huir. El diablo va a tener que dejarnos tranquilos e irse a otra cosa. No podemos bajar la guardia. Usted y yo tenemos que entrar dentro de esa dinámica, ejercicios de edificación, lo que le va a dar la estabilidad, la firmeza, la seguridad, el poder y la autoridad. Me gusta lo que escribe el apóstol Pablo en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, 16 en adelante. Dice, estar siempre gozosos, orar sin cesar, dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu. No menospreciéis las profecías. Si Dios te está hablando, esa es palabra profética para ti. No menospreciéis las profecías. Examinarlo todo. Retener lo bueno. Absteneos de toda especie de mal. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esto no podemos dejarlo a un lado. Esto tiene que ser nuestro pan diario. Tienen que ser nuestros ejercicios espirituales.
lo que nos da la fortaleza, la estabilidad, la firmeza. Y cuando vienen vientos contrarios, estamos fortalecidos y estamos ahí para soportar y aguantar lo que venga. Porque si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Número 2, solo el que está despierto verá venir los ataques. Estamos hablando de estar despierto espiritual. A veces estamos muy despiertos en la carne y vemos muchas cosas que no tendríamos que ver, pero las vemos. Estamos despiertos en la carne y se levantan pasiones y deseos, como dice Pedro, desordenados. Que eso no nos ayuda para nada para la edificación de nuestras vidas espirituales, sino todo lo contrario, nos perjudica. Mirar cosas que no tenemos que mirar, tocar cosas que no tenemos que tocar, hacer cosas que no tenemos que hacer, eso nos va a perjudicar en la proyección del crecimiento de nuestras vidas espirituales. Eso nos va a llevar a aflojar en cuanto a las cosas del espíritu y despertar a las cosas de la carne. Y después ahí vemos al apóstol Pablo poniendo una lista espantosa de las obras de la carne, hablando de el adulterio, de la fornicación, de todas las cosas sucias habidas y por haber. Y todo. Y a veces uno dice, ay, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Cómo? Dios mío, estamos escuchando noticias y ahora la televisión de gente que están abusando de criaturas y de tantas cosas horribles, feas, deprimentes, tristes. ¿Cómo es posible? ¿De quién nos vamos a fiar si los que tendrían que ser los educadores de nuestros hijos están abusando de nuestros hijos? Los que tendrían que estar guiando a nuestros hijos en el contexto espiritual son más carnales y están haciendo también barbaridades, porque de todo lo hay en la viña del Señor. Con mucha tristeza lo digo. Y también con la realidad presente, que el que piense estar firme, mire que no caiga. Cada mañana es una oración que yo le repito al Señor continuamente. Señor, guárdame, guarda mi mente, guarda mi corazón. Líbrame de tentación, líbrame. Oro por mis hijos, oro por mis nietos, oro por mi familia. Pero oro también por mí, porque yo tengo que velar también por mí. Porque uno no sabe qué trampa te tiene el enemigo puesta ahí detrás. Y sabes una cosa, hermano, en Cristo estamos completos. No necesitamos más historias, ni necesitamos más fantasía, ni más tonterías. El que tiene a Cristo lo tiene todo. Sí, Señor. Solo el que está despierto verá venir los ataques. Jesús, esa noche escalofriante, donde iba a ser entregado, Él se subió con sus discípulos de confianza, los más allegaditos,
Dice, cuando vino luego, Marcos 14:37, vino luego y los halló durmiendo. ¿Cuántos cristianos en estos tiempos están durmiendo espiritualmente? Y el diablo se la está dando por todos los lados porque no ven ni por dónde le viene. Porque para ver en el mundo espiritual, usted tiene que ser un hombre espiritual. Usted tiene que ser una mujer espiritual. En el mundo espiritual están los ángeles de Dios, querubines, serafines, arcángeles. Son portadores de la luz, mensajeros de la verdad. Pero hay demonios, hay ángeles caídos que se han convertido en demonios. Y eso pertenece al reino de las tinieblas. Y tan real es el reino de la luz como tan real es el reino de las tinieblas. Tan real es la obra de la redención y la salvación dentro del reino de la luz por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Que tan real es la condenación donde el diablo quiere arrastrar a la gente con sus mentiras. Por eso dice la palabra que es el padre de la mentira. Tenemos que ser entendidos en esto. Cuando se estaba barajando un momento donde se estaban enfrentando los poderes de la luz y las tinieblas, cuando Jesús oraba y sus gotas de sudor eran gotas de sangre, Él estaba en una intercesión agónica en el monte de los olivos y sus discípulos durmiendo. Y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? Yo no sé si hoy el Señor se dirige a ti por tu nombre como se dirigió a Pedro por su nombre y le dijo, ¿duermes? No sé qué respuesta le podemos dar. ¿No has podido velar una hora? Velar y orar para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Yo no sé cómo usted está abordando los días, cada día de su vida cotidiana. ¿Está despierto espiritualmente? ¿O debido a esa forma de ir cediendo, aflojando, usted ya está dormido? Dice Pablo, despierta tú que duermes y levántate de entre los muertos. Porque los que duermen espiritualmente están comparados con los muertos. Y te alumbrará Cristo. Tenemos la oportunidad de que hoy el Señor traiga una iluminación especial a aquel que lo necesite. Para levantarte en tu realidad presente y que Dios te haga ver las cosas para que tú seas consciente y no salgas por esa puerta sin tomar el compromiso con Dios de ponerte al día.
como hombre espiritual y como mujer espiritual. ¿Cómo lo hago, pastor? Humíllate. Reconoce las cosas delante. Habla con Él. Díselo. Dile uno por uno los errores. Tal vez estás cometiendo. Y que te hacen estar ahí en un estado de conformismo, de flojedad espiritual, porque has ido aflojando, aflojando, cediendo, cediendo. Estás dormido o medio muerto. Pero Dios no quiere la muerte del que muere, sino que se arrepienta. Y es un momento, la palabra arrepentimiento quiere decir provocar un cambio de mentalidad. Que todo lo que está desajustado aquí, todo lo que está embrollado aquí, nuestra mente, nuestro corazón, pueda ser reajustado milagrosamente por Dios, porque tú así se lo pides con todo tu corazón. En el día de hoy, ¿dejará Dios a un hijo suyo sin atención en cuanto a la urgencia de despertar espiritualmente y fortalecerse en el espíritu? Y Él mismo actúa afirmando, fortaleciendo, estableciendo. Dios meterá su mano y hará lo que tiene que hacer. No, número 3, no permitamos que el fuego del Espíritu se apague. Antes hemos leído en 1 Tesalonicenses, no, en el verso 19, no apaguéis al Espíritu. Esto es un problema serio. Dígale al hermano que tiene, esto es un problema serio. ¿Sabe por qué es un problema serio? Mire, la realidad del nuevo nacimiento está apoyado en el poder de la palabra y del Espíritu Santo. Lo que Jesús le dijo a Timoteo, te es necesario nacer de nuevo del agua y del Espíritu. De la palabra y del Espíritu. ¿Cómo es posible? No te maravilles de que te he dicho esto. Entonces, ahí estamos frente a una realidad. El apóstol Pedro también habla de que somos responsables de manifestar nuestra nueva, en otras palabras, pero está en línea, nuestra nueva naturaleza, nuestra naturaleza divina. Pero si no estamos principalmente levantados como hombres y mujeres espirituales, nuestra naturaleza divina no aparece por ningún lado, ni nuestra identidad real de que somos hijos de Dios. Muchos puntos suspensivos y muchas cosas en el aire que no
reafirman la realidad de lo que es Cristo en nosotros por nuestra flojera espiritual. Termino. Ya he mencionado ese versículo de 1 Tesalonicenses 5:19. No apaguéis al espíritu. Efesios 4:30 dice, no contristéis. En otra palabra, no poner tristeza en el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Segunda de Timoteo 1:6. Algo estaba sucediendo en la vida de Timoteo cuando el apóstol Pablo va y le dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. No permitamos que el fuego del espíritu se apague.